datos estadísticos los estaremos dejando para otra segunda parte de este video, y vamos a ver simplemente tal lo que te interesa es el año de creación y la obligatoriedad, y hablando un poquito de los antecedentes y la historia. Comenzamos. Decidimos explicarlo a través de este cuadro comparativo, niveles educativos en México, creación y obligatoriedad en educación básica. Bueno, es este que está aquí ya completo. Empezando por la inicial, se consultaron muchos libros sobre todo sobre historia de la educación en México, que al final vamos a compartir las referencias bibliográficas. Algunos autores difieren con algunos términos, con algunos años en que se crea oficialmente, en que se hace obligatoria. Hay antecedentes muy particulares y cada investigador en estos temas, que en México tenemos muchos muy importantes, ¿sí? Pues argumentan. También vamos a dar nuestra postura personal de acuerdo a lo que investigamos para hacer esta cátedra, ¿sí? Empezando con la educación inicial, ¿verdad? Que ya lo explico en otro video, que se refiere a las guarderías, a los CENDIs, ¿sí? Como tal, a las estancias infantiles. Hoy en día mayoritariamente pertenecientes al IMSS, al ISSSTE, inclusive antes también al CDSOL, la Secretaría del Bienestar. También iniciativa privada tiene muchas, ¿sí? ¿Qué antecedentes directamente tiene? ¿Cuál es esa breve historia? En 1887, todavía en el Porfiriato, ¿sí? La esposa de don Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio, pues inaugura la Casa Amiga de la Obrera, ¿sí? Pues básicamente, y de hecho actualmente, pues las estancias infantiles, sobre todo en la frontera de las guarderías, pues prestan el servicio para los niños de las familias de trabajadores, o de las madres solteras también, o de las madres de familia, ¿sí? Del contexto de la maquiladora de las fábricas. En otros estados, en otras ciudades no fronterizas también ocurre algo similar, o en general mujeres obreras o familias padre, madre, pues en este caso obreros trabajadores. En ese año se inaugura esa apoyo para las mujeres que trabajaban. Yo repito siempre esto a mis estudiantes, originalmente la educación inicial, inclusive también el preescolar, porque no surgía, o su única utilidad era para pues cuidar a los niños, para que estuvieran seguros, ¿sí? El aspecto pedagógico en un principio tal vez pasaba a un segundo plano. Lo importante era que los padres los pudieran dejar encargados en un lugar seguro, con la alimentación, con los cuidados, ¿sí? Porque ellos pues la obligación de trabajar, y más en los 70s, en los 80s, cuando la mujer pues empezó a formar parte más del mercado laboral. Entonces pues la educación inicial empezó a tener un mayor auge. Anteriormente pues no era tan probable. Anteriormente era muy común que la mujer no trabajara y se quedaba cuidando a los niños. No era muy necesaria la educación inicial en ese aspecto, ¿sí? Poco a poco se fue haciendo más necesaria, ¿sí? Pues esos son los antecedentes que se tienen. Actualmente, hace algunos años, 10, 7, 8 años, pues se ha reglamentado más. Ahorita lo vamos a ver. Entre minutos 28 y 29, en general, finales de los 20, principios de los 30, pues surge la estancia infantil Gota de Leche, que fue muy, muy famosa durante la gestión en el Maximato, sobre todo con Emilio Portes Gil, y luego con Pascual Ortiz Rubio en la presidencia. También surge la Asociación Nacional de Protección Infantil. Originalmente en ese momento pues era más que nada no tanto el apoyo gubernamental, sino apoyo caritativo, filantrópico, la iniciativa privada, las asociaciones no gubernamentales que se encargaban de otorgar pues este tipo de servicio. Ya no fue sino hasta los 80, hace rato mencioné que en los 70 a los 80 poco a poco la mujer empezó a formar parte también del mercado laboral, que antes prácticamente era exclusivo para los hombres, ¿sí? Ahí surge, en ese contexto de pues más mujeres trabajadoras, en los 80, 1980 específicamente, la educación inicial no escolarizada, y fue hasta el 92, ya en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde surgen los elementos pedagógicos de parte de la SEP, en ese momento de carácter experimental, pero que poco a poco fue teniendo más auge, y después empezaron ya a surgir ya pues como tal manuales, plan de estudios, ¿sí? Era la educación hasta hace algunos años, y la educación inicial no era tan formal, no era tan pues completa, concreta, ¿sí? Compleja como la que se otorga hoy en día, que ya llevan su propio plan de estudio, llevan sus propios manuales, textos, libros, llevan también los consejos técnicos escolares, muchísimas cuestiones ya muy arraigadas, como si fuera ya el preescolar, ¿sí? Bueno, fue más o menos a finales de los 90, en los 2000, donde empezó a tener ya más auge, ¿sí?
Esa es la creación oficial, más o menos yo puedo argumentar la segunda fecha en el 92 con esos lineamientos pedagógicos de parte de la SEP. ¿Sí? ¿En qué año se hizo obligatoria la educación inicial? Bueno, no lo es. Desde el 2016 se empezó a regular, se empezó a reglamentar más la educación, por ejemplo, preescolar en las guarderías del IMSS, del seguro, ¿sí? Que sabemos que presta servicio desde los 43 días de nacido hasta los 4 años. El día que el menor cumpla los 4 años, el día de su cumpleaños, ese día termina el servicio. En las guarderías, la SEPDI, la estancia del Ministerio de Desarrollo Infantil del ISSSTE, de los trabajadores de la educación, principalmente de los docentes, de los trabajadores del Estado, perdón. En muchas dependencias tienen ese servicio, ahí se otorga desde los 60 días hasta los, como tal, 6 años, ¿sí? Porque ya las guarderías tienen el preescolar como tal, ¿no? Desde el 2016, ¿sí? Las guarderías, los niños que cumplían 4 años y que terminaban su servicio, se les daba o se les está dando ya un año de, le llaman pre-kinder, pero realmente es el primer año de preescolar, ya en términos de legislación educativa, ¿sí? Ya se les da una constancia con validez de la SEP, para que ya al niño le falten solamente 2 años, de los 3 años que es de la enseñanza de educación preescolar obligatoria, que ahorita vamos a analizar, ¿no? Entonces, a partir de ese año se empezó a reglamentar. Ya en la reforma educativa del 2019, la última reforma que tenemos, pues se menciona, ¿verdad?, en esos apartados de que la educación inicial es un derecho de la niñez nacional, de la niñez mexicana, y que el Estado va, pues, fomentar su importancia. No lo está diciendo que es obligatorio, pero es algo que yo les argumento siempre a mis estudiantes, futuros docentes, que en algunos años, tal vez en el siguiente sexenio, pueda ya otorgarse ese título o esa pues característica o esa normativa de obligatoria. Pero al momento todavía no lo es, pero sí en 2019 esa reforma, y en 2016, en estos últimos, estamos hablando de 7, 8 años, pues sí ha tenido un giro completamente la educación inicial. De ahí nos vamos a la educación preescolar. Sí, la educación preescolar tiene sus antecedentes en la escuela de párvulos. Sí, va a haber muy importantes educadores como Enrique Rebsamen, Enrique Lauschberg también, Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda. Va a haber muchos antecedentes. Bueno, ellos fueron un poquito ya más contemporáneos, sobre todo más del siglo ya XX como tal. Los párvulos como tal, bueno, así se le dice a los niños, a los pequeños, a los menores en etapa infantil. Si recordamos que Federico Froebel, o Froebel como le quiera llamar, pues con sus kindergartens, con sus jardines de niños, pues más o menos finales del siglo XIX, pues bueno, tiene esta nueva pues idea de cómo educar a los infantes, a los niños. El propio Lauschberg había sido, este alemán, Enrique Lauschberg, había sido, pues como mencionamos, alumno de Froebel en la Escuela Normal de Kaiserslautern. Después se nacionalizaría ya como tal, sería mexicano, y bueno, pues tuvo esa importante labor como antecedentes, como breve historia, hablar historia más profunda de cada uno de los niveles. Pues creo que necesitaremos una conferencia, una cátedra de cada uno de ellos. Aquí lo estamos haciendo lo más sencillo posible como tal, ¿no? Para el 1922, en el cuatrienio, en el gobierno postrevolucionario de Álvaro Obregón, pues bueno, se reglamenta por primera vez el preescolar, se le empezaba a dar forma, sí, pero no sería en esta época educación rural, agrícola, la pedagogía activa, la educación socialista, se le daba más a la escuela, a la elemental, a la escuela primaria, lo que era la alfabetización. El preescolar fue un poquito dejándose de lado, por así decirlo. Sería hasta ya el sexenio de Manuel Ávila Camacho, ¿verdad? 1941-42, donde ya forma a ser parte de la ley orgánica de educación de aquel momento, ¿verdad? Se empieza a reglamentar, y yo le doy esa fecha de creación oficial como tal, al menos el preescolar ya como lo conocemos de cierto modo hoy en día, en el 41 y el 42, a formar parte ya de la ley de educación como un escalón educativo. Poco a poco se le fue dando más la importancia, ¿no? ¿En qué año se hace obligatoria? En el año del 2002, en esa reforma educativa de la ley de educación, en ese momento, bueno, y el artículo 3 también se modifica la obligatoriedad. Para ese momento era obligatoria
la educación básica, lo que era la escuela primaria y la secundaria, y se agrega ya en ese momento la educación preescolar, ¿no? Es una, pues, que tiene muchísima importancia en el desarrollo de los niños como tal, de los 3, 4 años, ¿sí? De 3, 4, 5, 6 años se encuentran en el preescolar. De aquí nos vamos con la educación primaria. Bueno, ya tiene su antecedente en la enseñanza, la pedagogía lancasteriana, que ya la andamos en otro video. Un docente para 100 alumnos, para 200, Joseph Lancaster. Monitores, los más avanzados para enseñar a los demás, ¿sí? También tiene ciertos antecedentes en la pedagogía francesa de Maximiliano y una ley de instrucción pública del 65 durante el imperio, durante la intervención francesa, que realmente no se aplicó como tal. Maximiliano sí tenía mucho interés en la educación, hay que reconocerlo. Resultó ser más liberal de lo que los conservadores que lo trajeron a México pudieron imaginar, ¿sí? Y tenía esas enseñanzas ya emanadas después de la Revolución Francesa, entonces sí tenía cierto apego a la educación, a la importancia que tenía, y en sus leyes lo demuestra como tal, ¿no? Hablar de la educación en el contexto de Maximiliano, pues sí requiere un análisis más detallado, ¿no? La creación oficial, pues bueno, se pueden manejar dos: la Ley Juárez de Educación, la Ley de la Instrucción Pública de 1867, en la República Restaurada, ya después de que se fusila Maximiliano, ¿sí? En el Cerro de las Campanas en Querétaro, junto a Tomás Mejía y Miguel Miramón. Luego surge en el 88, en el Porfiriato, en 1888, la Ley de Instrucción Obligatoria. Todavía en el juarismo el país estaba en muchísimas carencias económicas, todavía estabilidad cierta política, aunque sí se restaura la República, había deuda, había todavía crisis, la educación empezó a tener un carácter positivista, ¿verdad? Pero yo lo que he analizado fue hasta el 88, en 1988 ya en el Porfiriato, donde se le empieza a dar ya más importancia. Claro, era una educación elitista, sigue siendo positivista para las ciudades, para los lugares grandes, ¿verdad? Era para los ricos en pocas palabras, pero esa era la instrucción obligatoria después de los congresos higiénico-pedagógicos de ese momento, ¿verdad? Pues fueron importantes, y ahí en ese momento se va a estar se va a estar creando más o menos, ¿no? ¿En qué año se hace obligatoria la educación? Bueno, hay reformas desde todavía en los primeros años de México independiente, con Juárez, con Maximiliano, durante todos los gobiernos del siglo XIX, de mucha inestabilidad política, económica, etcétera. Hubo materia educativa, pero como lo comenté en el otro video, eran muchas ideas, muchas iniciativas, pero realmente algo concreto, muy poco, ¿no? En la Constitución de 1917, ¿sí? Del 5 de febrero, bueno, el artículo 3, que fue de los que más se discutió, se debatió en ese Congreso Constituyente de Querétaro, ¿sí? Pues por el carácter del laicismo, por la enseñanza libre, etcétera, pues sí se consigue ese artículo 3 que hemos analizado en otra clase, pero pues realmente no se le pudo dar muchísima aplicación, por así decirlo. No sería hasta finales del 20, después del 21, todo el 2021, con un personaje muy importante en este caso del gobierno de Álvaro Obregón, él también revolucionario de la parte idealista, de la parte ideológica, filosófica, José Vasconcelos, con la creación de la SEP, él como su primer secretario de Educación. Se forma la Secretaría de Educación Pública. Acuérdense que antes era la Secretaría de Instrucción Pública y antes Instrucción Pública de Bellas Artes, ¿verdad? Y también antes era el Ministerio de Justicia y Instrucción Pública. Entonces poco a poco se le fue dando importancia, y ya en el 21 con la educación rural, con las jornadas de alfabetización, las misiones culturales, toda la importancia que se le dio a la escuela rural, pues bueno, en ese año se hace obligatoria. Otros textos manejan 1934, con leyes, con esa ley, por ejemplo, de la educación socialista, más adelante ya en los 40 con Ávila Camacho la ley federal de educación, pues diversos años en que se pudo hacer obligatoria. Y ya para finalizar, bueno, la educación secundaria tiene sus antecedentes desde la educación en la colonia, en el virreinato, con los jesuitas, ¿sí? Se buscaba un estilo, sobre todo durante el imperio de Maximiliano, que también le dio importancia a la enseñanza secundaria, parecido al liceo francés.
La Escuela Nacional Preparatoria tiene también ese antecedente, ¿verdad? Ese escalón entre las carreras universitarias, bueno, muy clásicas de la época, jurisprudencia, filosofía, teología, etcétera, medicina. Y bueno, va a tener ese antecedente como tal. La secundaria para niñas, que luego se convirtieron en normales para señoritas, para ser maestras de primaria, bueno, tienen ese antecedente. La creación ya como tal, oficial, como las conocemos, pues va a ser ya en el inicio del maximato, con Plutarco Elías Calles a la cabeza en 1925, final de 25, 26, empiezan más o menos a funcionar las escuelas secundarias federales. Surgen esos dos decretos para hacerlas ese escalón entre la educación primaria, en el elemental, y la escuela preparatoria, o también la escuela o las carreras técnicas, que después también se impulsaron mucho también en el callismo, en el cardenismo, y durante prácticamente los años del México postrevolucionario, ¿sí? ¿En qué año se hace obligatoria? Bueno, viene desde el acuerdo de la modernización educativa del 89 al 90. Ese acuerdo, ¿verdad?, con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no fue hasta 1993, ¿verdad?, donde se reforma la Ley General de Educación para darle el carácter obligatorio. En ese momento, recordamos, el único escalón educativo, el único nivel era la primaria. En el 93 se incorporaría, entre muchos cambios que hubo en esa reforma educativa de Salinas, ¿verdad?, también la creación de la SEP de los estados, la descentralización educativa, la moderación educativa que estaba en ese acuerdo. Bueno, una de esas modificaciones fue la enseñanza secundaria obligatoria, ¿verdad? Sí, la educación ha sido formativa verdaderamente, formar en valores, formar en conductas, ha sido restrictiva durante mucho tiempo, cortes de cabello, el uniforme, ha sido, y lo sigue siendo, me atrevo a decir. Yo pertenezco a una escuela de educación secundaria, sigue siendo una educación no discriminatoria, pero sí todavía muy formativa, muy restrictiva en algunos aspectos, para que los estudiantes o los jóvenes en esa etapa de adolescencia, de rebeldía, pues aprendan a comportarse, ¿verdad? Claro, se han ido con las nuevas reformas desde el 2011, con el trabajo por proyecto, luego los aprendizajes clave, ahora los campos formativos, los trabajos colaborativos, muchas modificaciones que han tenido, pero pues sigue teniendo un carácter muy, muy formativo. Podemos hacer una clase exclusivamente con la educación secundaria o con cada uno de los escalones educativos. También en otro vamos a retomar la educación media superior, el nivel universitario, la educación superior, los posgrados, postdoctorados, maestrías, postdoctorados, la investigación, que ya lo hemos tratado en otro video con la creación, por ejemplo, del CONACYT. Y bueno, pues espero los haya orientado en estos minutos que duró esta cátedra, esta clase. Y aquí tenemos la bibliografía, que se complementa con estos libros que ya les he manejado, muy completo, de José Manuel Villalpando Nava, Historia de la Educación en México. También tenemos, por ejemplo, que está por acá, Historia de la Educación Pública en México, 1976, 100 años de educación, de coordinador, exsecretario de Educación, Fernando Solanas. Son algunas de las referencias que estamos utilizando, los libros que siempre recomiendo, entre otras fuentes utilizadas que aparecen aquí también en el documento. Esos también se estuvieron utilizando para investigar. Y bueno, pues ya me conocen, soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, soy doctorante en innovación educativa, maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria, soy normalista, y pues bueno, espero los haya orientado. Cualquier duda la pueden dejar aquí en los comentarios, o alguna consulta o asesoría personal, les dejo mis contactos. Que tengan un excelente día, unas felices fiestas. Estamos ya finales de 2023, ya estamos en el periodo de sembrina. Pues que la pasen muy bien en familia. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo 2024. Que estén de lo mejor y hasta el próximo video.